Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 10, canto 9, capítulo 10, texto número 3. Repetimos, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 9, capítulo 10, texto 3. El capítulo titula Los pasatiempos de Ramachandra. Tasyanucharitan Rayan Rishivisthatvadarshivim Srutan hi varnitam buri Tvayasita patermuhu. Traducción. Oh Rey Parikshit, las trascendentales actividades del señor Ramachandra han sido narradas por grandes personas santas que han visto la verdad. Como tú ya has escuchado muchas veces la historia del señor Ramachandra, el esposo de Madre Sita, mi relato de esos pasatiempos será breve. Escucha, por favor. Significado por Srila Prabhupada. Los rakshasas de nuestra época que presumen de educación y cultura por el simple hecho de tener un doctorado, han tratado de demostrar que el señor Ramachandra no es la suprema personalidad de Dios, sino una persona corriente. Pero las personas eruditas y espiritualmente avanzadas nunca aceptarán esa idea. Solo aceptarán al señor Ramachandra y sus actividades conforme a las explicaciones de los Tattvadarshi, es decir, de aquellos que conocen la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita 4.34, la Suprema Personalidad de Dios aconseja: Tadvidi pranipatena pariprasnena sevayam upadeshanti te gyanam yaninastatvadarshina. Trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas con sumisión y ofrécele servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Solo un Tattvadarshi, alguien con pleno conocimiento de la verdad absoluta, puede explicar las actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, aunque hay muchos supuestos Ramayanas, relatos acerca de las actividades del señor Ramachandra, muchos de ellos no son verdaderamente autorizados. A veces los autores explican las actividades del señor Ramachandra en función de sus propias imaginaciones, especulaciones o sentimientos materiales. Pero las características del señor Ramachandra no deben tomarse como fantasías. Antes de relatar la historia del señor Ramachandra, Sukadeva Goswami dijo a Maharaj Parikshit: tú ya has escuchado acerca de las actividades del señor Ramachandra. De esto se deduce que hace 5000 años había muchos Ramayanas y en la actualidad sigue habiendo muchas versiones de las actividades del señor Ramachandra. Sin embargo, debemos seleccionar únicamente los libros escritos por Tattvadarshis.
Jnaninas Tattvadarshina, y no los libros de falsos eruditos que pretenden poseer conocimiento por el simple hecho de tener un doctorado. Así nos lo advierte Sukadeva Goswami. Rishivis Tattvadarshivim. El Ramayana, compuesto por Valmiki, es una obra enorme, pero Sukadeva Goswami nos resume su contenido en unos pocos versos. Guru arte tyaktarayo vyabacharana anuvanam padmapad padvyang pri jajah pani esparsha samabi minijita pata ruyo yo harindra nuyavyang vairupya churpanakya priyam vidaha surasuripita bruj vijringva trastadvire dabdasetu kaladava dahana koshalendro vatanna. Para entender la promesa de su padre, el señor Ramachandra, para sostener la promesa de su padre, el señor Ramachandra no dudó de abandonar la posición de rey y en compañía de su esposa, Madrecita, anduvo errante de bosque en bosque con sus pies de loto tan delicados que hasta el contacto de las manos de Sita les era áspero e intolerable. Le acompañaron también Hanuman, el rey de los monos, u otro mono, Sugriva, y su hermano menor, el señor Lakshman, quienes le aliviaban de las fatigas del bosque. Por haber desfigurado a Shurpanaka, cortándole la nariz y las orejas, el Señor se vio separado de Madrecita. Debido a ello, se enfadó mucho y el océano, aterrorizado por el movimiento de sus cejas, le permitió construir un puente para cruzarlo. A continuación, el Señor entró en el reino de Rávana para matarle como un incendio que devora un bosque. Que el Señor Supremo Ramachandra nos brinde plena protección. En el recinto del sacrificio celebrado por Visvamitra, el señor Ramachandra, el rey de Ayodhya, mató a muchos demonios. Ramachandra y hombres incivilizados que merodeaban por la noche, cubiertos por la modalidad de la oscuridad. Que el señor Ramachandra, que mató a esos demonios en presencia de Lakshmana, tenga la bondad de darnos protección. Oh Rey, los pasatiempos del señor Ramachandra fueron maravillosos, como los de un bebé elefante. Él rompió el arco del señor Shiva ante los héroes de este mundo. En la asamblea convocada para que Madre Sita eligiese esposo, el arco era tan pesado que se necesitaba 300 hombres para transportarlo. Pero el señor Ramachandra lo dobló, tensó la cuerda y lo partió por la mitad con la misma facilidad con que un bebé elefante
parte una caña de azúcar. De ese modo, el Señor obtuvo la mano de Madrecita, que poseía sus mismas cualidades trascendentales en cuanto a forma, belleza, comportamiento, edad y naturaleza. En verdad, ella era la diosa de la fortuna que reposa eternamente en el pecho del Señor. Cuando el señor Ramachandra regresó después de conquistar a Sita, después de conquistar a Sita en la asamblea de pretendientes, Parasurama le salió al paso. Parasurama estaba muy orgulloso de haber liberado a la tierra de la orden monárquica en 21 ocasiones. Pero el señor, que actuaba como un kshatriya de la orden monárquica, le derrotó. Cumpliendo la orden de su padre, que se vio atado por una promesa hecha a su esposa. El señor Ramachandra dejó atrás su reino con sus opulencias, sus amigos y bienquerientes, su residencia y todo lo que poseía, y del mismo modo que un alma liberada renuncia a la vida, se marchó al bosque con Sita. Significado por Srila Prabhupada aquí. Cumpliendo la orden de su padre, que se vio atado por... significado por Srila Prabhupada. Maharaj Dasarat tenía 3 esposas. Una de ellas, Kaikeyi, supo complacerle tanto con su servicio que el rey le ofreció una bendición. Kaikeyi, sin embargo, dijo que le pediría esa bendición cuando la necesitase. Cuando llegó el día de la coronación del príncipe Ramachandra, Kaikeyi pidió a su esposo que coronase a su hijo Bharata y que desterrase a Ramachandra al bosque. Maharaj Dasarat, atado por su promesa, ordenó a Ramachandra que se marchase al bosque según su querida esposa le pedía. Y el Señor, que era un hijo obediente, cumplió la orden de inmediato, no dudó en abandonarlo todo. El Señor mismo, del mismo modo que las almas liberadas y los grandes yogis renuncian a la vida sin sentir la menor atracción por la materia. Mientras vivía en el bosque, soportando muchas dificultades, el señor Ramachandra, que siempre lleva su invencible arco y sus flechas, desfiguró a la hermana de Ravana, que estaba contaminada de deseos lujuriosos, cortándole la nariz y las orejas. Además, mató a sus 14,000 amigos rakshasas, encabezados por Kara, Trishira y Dushana. Oh rey Parikshit, cuando Ravana, que tenía sobre los hombros 10 cabezas, oyó hablar de los hermanos y atractivos rasgos de Sita, su mente se agitó con deseos lujuriosos y decidió raptarla para alejar al señor Ramachandra de su ashram. Ravana envió a Maricha en la forma de un ciervo dorado. Al ver aquel maravilloso ciervo, el señor Ramachandra dejó su ashram y lo siguió, y finalmente lo mató con una afilada flecha, del mismo modo que el señor Shiva mató a Daksha.
Aprovechando que Ramachandra se había adentrado en el bosque y Lakshmana estaba también ausente, Ravana, el peor de los rakshasas, raptó a Sita Devi, la hija del rey de Videha. Del mismo modo que el tigre caza a las indefensas ovejas, aprovechando la ausencia del pastor, el señor Ramachandra anduvo entonces por el bosque con su hermano Lakshmana. El señor Ramachandra anduvo entonces por el bosque con su hermano Lakshmana con la actitud desesperada de quien ha perdido a su esposa. De ese modo, con su ejemplo personal, mostró la condición de la persona apegada a las mujeres. Significado por Srila Prabhupada. En este verso, las palabras Stri Sanguinan, Gatin y Ti indican que el Señor mostró personalmente la actitud de un hombre apegado a las mujeres. Grihenara Vivar Yayet. Los códigos morales señalan que quien sale de viaje no debe llevar a su esposa con él. En el pasado, los hombres solían viajar sin medios de transporte, pero todavía hoy, siempre que sea posible, la mujer debe quedarse en casa cuando el marido tenga que salir, especialmente si se encuentra en una situación como la de como la del señor Ramachandra cuando fue desterrado por su padre. El apego a las mujeres siempre trae problemas, tanto si estamos en el bosque como en el hogar. Esto no los muestra la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Con su propio ejemplo. Este es, por supuesto, el aspecto material del Striti Sanghi, pero la situación del señor Ramachandra es espiritual, pues él no pertenece al mundo material. Narayana, la Vyaktat, este es, por supuesto, el aspecto material de Stri Sanghi, pero la situación del señor Ramachandra es espiritual, pues él no pertenece al mundo material. Narayana Parovyaktat. Narayana está más allá de la creación material. Como creador del mundo material, él no está sujeto a los condicionamientos del mundo material. En términos espirituales, la separación entre el señor Ramachandra y Sita se considera Vipralamba y es una actividad de la potencia Ladini, de la suprema personalidad de Dios. La melosidad del amor conyugal en el mundo espiritual, la suprema personalidad de Dios manifiesta en el mundo espiritual todos los tratos que caracterizan el amor y muestra los signos denominados Satvika, Sanchari, Vilapa, Murcha y Humada. Esos son los signos espirituales que se hicieron visibles en el señor Ramachandra cuando sufría la separación de Sita. El Señor no es ni impersonal
ni impotente. Por el contrario, es Sachi Ananda Vigraha, la forma eterna de conocimiento y bienaventuranza. Posee, por lo tanto, todos los signos de la bienaventuranza espiritual. Sentir la separación de la persona amada es también un factor de bienaventuranza. Espiritualmente, bienaventuranza espiritual, perdón. En palabras de Srila Swarup Damodar Goswami, Radha Krishna Pranaya Vikritire Ladini Shakti. Las relaciones de amor entre Radha y Krishna son manifestaciones de la potencia de placer del Señor. El Señor es la fuente original, el receptáculo de todo placer. Por consiguiente, el Señor Ramachandra apegadas, por consiguiente, el Señor Ramachandra manifestó la verdad tanto espiritual como material. En el plano material, las personas apegadas a las mujeres sufren, pero en el plano espiritual, esos sentimientos de separación entre el Señor y su potencia de placer aumentan la felicidad espiritual del Señor. Así lo explica también el Bhagavad Gita 9:11. Avayananti man mudha manusin tanung asritan param bhavan ayananto nama bhuta prasanatma. Mama bhuta maheshwaran. El que no conoce la potencia espiritual de la Suprema Personalidad de Dios piensa que el Señor es un ser humano corriente. Sin embargo, la mente, la inteligencia y los semidios y los sentidos del Señor nunca se ven afectados por las circunstancias materiales. Madhvacharya explica, recoge una cita de el Skanda Purana donde se completa esta explicación. El que no conoce la potencia espiritual de la Suprema Personalidad de Dios piensa que el Señor es un ser humano corriente. Sin embargo, la mente, la inteligencia y los sentidos del Señor nunca se ven afectados por las circunstancias materiales. Madhvacharya recoge una cita del Skanda Purana donde se completa esta explicación. Es completamente imposible que Ravana se llevase a Sita. La forma de Sita raptada por Ravana fue una representación ilusoria de Madre Sita, Maya Sita. Esa Maya Sita fue quemada cuando Sita pasó la prueba del fuego, y del fuego salió la verdadera Sita. Otra conclusión que debe extraerse de este ejemplo es que la mujer, por poderosa que pueda ser en el mundo material, debe recibir protección, pues tan pronto como le falte esa protección, será explotada por rakshasas como Ravana. En este verso, las palabras Vaideha Raya Duhitari indican que Madre Sita, antes de casarse con el señor Ramachandra, contaba con la protección de su padre, Vaideha Raya. Cuando se casó, fue protegida por su esposo. La conclusión es que la mujer siempre debe ser protegida. El sistema védico no admite, bajo ningún concepto, que la mujer sea independiente.
a Samakshan, pues la mujer no puede protegerse por sí sola. El señor Ramachandra, cuyos pies de loto son adorados por el señor Brahma y el señor Shiva, habían adoptado la forma de un ser humano. Después de celebrar la ceremonia funeraria de Jatayu, que fue matado por Ravana, el señor mató al demonio Kavanda y tras hacer amistad con los jefes de los monos, mató a Bali y organizó la liberación de Madrecita. Entonces partió hacia la playa a orillas del océano, significado por Srila Prabhupada. Cuando Ravana raptó a Sita, Jatayu, un enorme pájaro, le salió al paso, pero el poderoso Ravana le derrotó y le cortó las alas. Mientras buscaba a Sita, Ramachandra encontró al moribundo Jatayu, que le informó de que Sita había sido raptada por Ravana. Cuando Jatayu murió, el señor Ramachandra cumplió con los deberes propios de perdone, como el océano no hacía. Una vez en la playa, el señor Ramachandra ayunó durante 3 días, encerrado, esperando la llegada de la personificación del océano. Como el océano no hacía acto de presencia, el Señor manifestó sus pasatiempos de ira y con una simple mirada que lanzó al mar, todas las entidades vivientes que lo habitaban se agitaron llenas de miedo. Fue entonces cuando el océano en persona, muy asustado, se presentó ante el señor Ramachandra con todos los útiles necesarios para adorarle. Postrándose a los pies del loto del Señor, la personificación del mar dijo lo siguiente: oh persona suprema, que estás en todas partes, somos tan torpes que no hemos entendido quién eres. Ahora, sin embargo, sabemos que tú eres la persona suprema, el amo del universo entero, la personalidad de Dios original e inmutable. Los semidioses viven hechizados por la modalidad de la bondad, los prayapatis por la modalidad de la pasión y el Señor de los fantasmas por la modalidad de la ignorancia. Pero tú eres el amo de todas esas cualidades. La palabra, significado por Srila Prabhupada. La palabra Yadavdija se refiere a una inteligencia como la de un animal. Una persona con una inteligencia así no puede entender a la suprema personalidad de Dios. Un animal solo puede entender a base de golpes. Del mismo modo, los torpes no pueden entender a la suprema personalidad de Dios. Pero cuando las modalidades de la naturaleza material le castigan severamente, comienzan a entender. Un poeta hindú dice: Dukkha se sabahari vaye, sukha se vaye koi, sukha se agar hari vaye, dukkha katan se haya. Cuando estamos afligidos, vamos a la iglesia o al templo para adorar al Señor, pero cuando gozamos de opulencia, olvidamos al Señor. Por lo tanto, la sociedad humana necesita del castigo que el Señor nos impone por medio de la naturaleza material, ya que sin Él los hombres olvidan
la supremacía del Señor, pues nuestra inteligencia es torpe y obtusa. Muy bien, vamos a parar aquí. Continuaremos el día de mañana con el texto número 15. Haribol Gauranga.